Hola mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, sean todos ustedes bienvenidos a la escucha de la palabra en este día 2 de mayo, sábado, fiesta de San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia. Los invito para que escuchemos la palabra que el Señor nos regala de manera especial en este día sábado y junto con ella elevemos al Señor también nuestras súplicas, nuestras oraciones, de acuerdo a cada una de nuestras intenciones y necesidades. Invoquemos la presencia del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. La Iglesia gozaba de paz en toda Judea, en Galilea y en Samaria. Iba creciendo afianzada en el respeto al Señor y se expandía gracias al aliento que el Espíritu Santo le infundía. Sucedió entonces que, estando Pedro recorriendo todos los lugares, bajó también a visitar a los fieles que habitaban en Lida, y entró allí a un hombre llamado Eneas, quien llevaba 8 años en una camilla, pues era paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud. Levántate y arregla tú mismo la camilla. Y al instante se levantó, tomó los habitantes de Lida y de la llanura de Sarón, lo vieron sano y se volvieron al Señor. Había en Jope una discípula llamada Tabita, nombre que quiere decir Gacela. Era rica en buenas obras y daba muchas limosnas. Y por ese tiempo enfermó y murió. Lavaron el cadáver y lo colocaron en la sala de arriba. Como Lida está cerca, los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres para rogarle que fuera sin demora a Jope. Pedro de inmediato se fue con ellos. Apenas llegó, lo condujeron a la sala de arriba y se la presentaron todas las viudas llorando, y le mostraron todas las túnicas y capas que hacía Tabita cuando estaba viva. Pedro mandó salir a todos, se puso de rodillas e hizo oración, y volviéndose al cadáver le dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y viendo a Pedro se incorporó. Él le dio la mano y la levantó, y llamando a los fieles y a las viudas se la entregó viva. Y ese hecho se supo en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Vale mucho a los ojos del Señor la vida de sus fieles. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre, Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Del Evangelio de San Juan. Después de oír las palabras de Jesús acerca del pan de vida, muchos de sus discípulos dijeron: ¿qué enseñanza tan difícil? ¿Quién puede entenderla? Jesús, sabiendo que sus discípulos criticaban sus palabras, les dijo: ¿esto los hace tropezar en la fe? Cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida, la sola carne no sirve para nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Entonces añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si mi Padre no se lo concede. Desde ese momento muchos de sus discípulos lo abandonaron y no siguieron con él. Entonces les dijo Jesús a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos, hermanos y hermanas, el Espíritu de Dios para que Él actúe en cada uno de nosotros. Que en este momento de oración, que en este momento de encuentro con la palabra, de discernimiento, Él nos hable a cada uno de nosotros. Para algunos la palabra les puede hablar de una forma, a otros de otra manera, pero es el Espíritu de Dios quien sopla donde quiere. Abramos pues nuestro entendimiento al Señor para que sea Él mismo quien hoy venga en nuestro auxilio y dé respuesta también a nuestros interrogantes, a nuestras dudas y a nuestros miedos. Todos sabemos, hermanos y hermanas, que la Iglesia, a través de su caminar, pues pasa por distintos acontecimientos, por distintos momentos. En la historia de esa primera comunidad de Jerusalén, pues llegamos ahora a una época de paz. Recordemos que pues recientemente escuchábamos cómo la Iglesia era perseguida, ¿sí?, a causa de el anuncio de Jesucristo, el Señor vivo y resucitado. Y vemos cómo, pues aprovechando la ocasión, es decir, este momento de paz, el protagonista de hoy, que es Pedro, sale de Jerusalén y hace un recorrido por las comunidades cristianas a modo de visita pastoral, dijéramos, para reanimarlos en su fe, para fortalecerlos después de estas persecuciones. Su presencia va acompañada por dos milagros muy importantes, muy grandes, como nos lo narra precisamente el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por un lado, la curación de un paralítico llamado Eneas en Lira y la resurrección de una discípula que había fallecido en Jaffa, Tabita. Vemos cómo pues, la fuerza curativa de Jesús se ha comunicado ahora a su iglesia en la persona de Pedro, que explícitamente invoca a Jesús. Él es quien, pues precisamente, le devuelve la salud a este hombre y hace resucitar, volver a la vida a aquella mujer. Todo esto fundamentado primero en la invocación a Jesús y acompañado precisamente por la fuerza de la oración. Esto nos lleva, hermanos y hermanas, a ver cómo es en la oración, cómo podemos levantarnos de tantas situaciones, cómo podemos precisamente empezar un nuevo camino, seguir verdaderamente esas luchas que el Señor quiere que sigamos, sin desfallecer, sin caer. Ojalá que la oración sea para nosotros algo muy especial, esa invocación sea al Señor, sea algo que nos acompañe en estos días, en estos momentos históricos de nuestras vidas, en estos momentos duros por los cuales estamos pasando. Vemos los protagonistas de la historia de la Iglesia: Jesús, su Espíritu y pues la misma comunidad con sus miembros. Jesús, desde su existencia gloriosa, sigue presente en su iglesia, ¿sí?, la llena de la fuerza del Espíritu y sigue así actuando a través de ella. No es que Él haya muerto, resucitado y se haya ido al cielo, ¿sí? Él sigue acompañando a esa iglesia, por eso envía también a su Espíritu Santo, por eso se queda en la Santísima Eucaristía. Esa comunidad iba creciendo, se iba construyendo precisamente en la fidelidad del Señor y se multiplicaba animada por la gracia y el poder del Espíritu Santo. Hoy, hermanos y hermanas, cada uno de nosotros también tendríamos que ver cómo estamos ayudando a edificar la iglesia, ¿sí?, desde nuestra fe, desde esa fuerza que cada uno de nosotros ponemos para que esto siga adelante, no uniéndonos quizás a el desánimo, ¿sí?, a tantas situaciones desalentadoras de muchas personas que han perdido la fe por esa situación que estamos viviendo. No, al contrario, es en el poder del Espíritu Santo como tenemos que reanimarnos y continuar nuestro caminar. Como Pedro en su tiempo, deberíamos ser cada uno de nosotros buenos conductores de la vida de la iglesia, ¿sí? Precisamente
de la vida de la iglesia, yendo delante del Señor resucitado. Y es que celebrar la Pascua es dejarnos llenarnos nosotros mismos de la fuerza de Jesús y luego irla transmitiendo a los demás en los encuentros con las personas. Miremos, hermanos y hermanas, que hoy nos podemos estar preguntando, ¿pero cuándo hay una curación del enfermo? ¿Sí? ¿Pero cuándo una persona que ha muerto de pronto se levanta? Puede que esos no sean nuestros milagros, pero hoy los milagros consisten precisamente cuando animamos a una persona, cuando estamos con el que sufre, ¿sí? Cuando le damos una palabra de aliento a aquel que está decaído, a aquel que está en situaciones difíciles. Esos son los milagros de nuestros días, hermanos y hermanas. Y qué bonito que hoy podamos ser partícipes también de esas clases de milagros, de resurrecciones. ¿Cuántas personas con una palabra que uno les diga se levantan, toman ánimo, ¿sí? Se fortalecen y esto es bonito? Todo eso es lo que podríamos hacer si pues de veras estamos llenos nosotros mismos de la misma Pascua, del mismo resucitado. Y si tenemos en la vida la finalidad de hacer el bien a nuestro alrededor por nuestras propias fuerzas, siempre en el nombre de Jesús. La Eucaristía nos debería contagiar de la fuerza de Cristo para poder ayudar a los demás a lo largo de nuestras jornadas, salir de nosotros mismos, ¿sí? Estar con aquel que nos necesita. Esa fue la clave de Pedro, ¿sí? Ir a aquellos que lo necesitaban, ir a hacer una visita a aquellos que estaban decaídos. Muchos podremos estar pensando, pero por este momento de cuarentena no podemos salir, ¿no? Pero miremos, empleemos nuestros medios de comunicación, a veces a través de una llamada, ¿sí? A veces a través de un mensajito, ¿cómo estás? ¿Sí? Todo eso es importante y todo eso es bonito. Todo eso contagia y devuelve la vida a tantas personas. Hoy en el Evangelio leemos ya el apartado final del capítulo 6 del Evangelio de San Juan, con las reacciones que éstas producen en los oyentes, ¿sí? Del discurso de Jesús sobre el pan de vida. Vemos cómo pues esta parte concluye diciéndonos que para muchos de ellos esto era algo muy duro, ¿no? Imposible de admitir, no se sabe por qué se han escandalizado, ¿sí? No sabemos si el escándalo es porque Jesús se ha presentado como el enviado de Dios y hay que creer en Él para tener la vida eterna, o porque hay que comer su carne y beber su sangre, ¿sí? Como alusión al sacramento de la Eucaristía. Pues no sabemos, pero muchos de ellos sencillamente se escandalizan. Hoy, hermanos y hermanas, el Señor también a cada uno de nosotros nos da la libertad de seguirlo. Quizás a muchos nos puede estar diciendo, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Sí? Miremos cómo el Señor a sus mismos discípulos, a sus mismos apóstoles les dijo, ¿ustedes también quieren irse? ¿Sí? Esto es una libertad, en confianza, en entrega. Esto es en fe, queridos hermanos y hermanas, como cada uno de nosotros seguimos al Señor. Nadie nos obliga, pero que esta libertad sea llena de gran fe, de gran esperanza, que aunque estemos pasando por momentos de turbulencia, por momentos duros, ¿sí? Que sintamos que como que ya vamos a caer, hombre, estemos siempre con el Señor y contemos siempre con Él. La turbulencia pasa, los momentos difíciles pasan y vendrán momentos de calma, así como nos lo decía precisamente la primera lectura en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vinieron momentos de paz. También en el mundo de hoy, como para los oyentes que tenían en Cafarnaúm, Jesús se convierte en un signo de contradicción, como había anunciado el anciano Simeón, cuando María y José presentaron a su hijo en el templo. Creer en Jesús y en concreto también comulgar con Él en la Eucaristía, que es una manera privilegiada de mostrar nuestra fe en Él, puede resultar difícil. Muchos no creen en la Eucaristía, muchos no creen en el hecho de ir a recibir a Jesús bajo las especies del pan y del vino. Creer en Jesús y en concreto también comulgar, ¿sí? Pues resulta algo muy duro y muy difícil para muchas personas.
Nosotros, gracias a la bondad de Dios, somos de los que pues hemos hecho nuestra opción por Jesucristo el Señor. No lo hemos abandonado. Como fruto de cada Eucaristía, tendremos que imitar la actitud de Pedro. ¿A quién vamos a ir, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? Son las palabras y la respuesta que el Señor, o que Pedro mejor, da a Jesús cuando Él pregunta: ¿ustedes también se quieren ir? Pues que hoy, hermanos y hermanas, nuestra opción sea por Jesucristo el Señor, que tengamos en cuenta que no podemos ir a nadie más, porque Él es el único que tiene palabras de vida eterna y que nos lleva al Padre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Preguntémonos en este día: ¿qué signos de la acción de Dios descubrimos en nuestra vida y en la historia que animen y consoliden nuestra fe? ¿Con qué actitudes acogemos la palabra de Jesús? Oremos. Señor Jesús, no obstante de que tus palabras sean radicales y comprometedoras, queremos decirte: tú solo, Señor, tienes palabras de vida eterna. Amén. Y que sea la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la que descienda sobre todos y cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Amén. Dios los bendiga y feliz día.